Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que Contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Psique Zenobia. Debemos reconocer que desde el surgimiento del movimiento Me Too americano y el Cuéntalo en nuestro país, el feminismo ha dado pasos de gigante en lo que a denunciar situaciones de maltrato, acoso y abuso se refiere. Sin embargo, mientras la sociedad civil avanza, la administración de justicia renquea por detrás, distanciándose cada vez más de lo que la sensibilidad social demanda. Cuando las instituciones que deberían protegernos no solo no funcionan, sino que facilitan la acción del acosador, ¿a dónde podremos acudir? Para contarnos una historia que dura ya demasiado tiempo, nos acompaña hoy Sonia. Bienvenida, Sonia, a Algo que Contar. Hola, Psique, buenas tardes. Sonia, tú te casaste siendo muy joven y desde el primer momento hubo situaciones de violencia en la pareja. Sí, de hecho a los 15 días de casarme pues fue mi primera bofetada. O tuve mi primera agresión. Para ir abriendo bocado de lo que vendría después. Eso es. Uh-huh. Al cabo de unos años y después de tener 2 hijos en común, decides divorciarte. ¿Y qué sucede durante ese proceso de divorcio? Pues fue un proceso muy difícil, por un lado porque no tenía dónde acudir de forma clara, no había ningún sitio dentro de los juzgados a cual acudir, entonces tuve que acudir a una asociación de mujeres. Aún así, dentro del juicio, el que era mi marido hasta entonces reconoció las agresiones, pero no tomaron parte de oficio contra él, sino que lo que me pidieron es que fuera yo quien le hiciera una denuncia expresa. Entonces, cuando llegó la hora de conciliar un poco entre los 2 abogados, a mí se me aconsejó que no lo hiciera, que pensara en mis hijos, que iban a hacer con un padre en la cárcel, que la sociedad que iba a pensar, que son cosas domésticas. Fue muy duro y muy difícil. Ajá, o sea que no llegó en ningún momento a pasar a la vía penal, se quedó solo en la vía civil. Eso es. Y más o menos, Sonia, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando del año 2001. O sea que en el 2001 todavía los mismos abogados, tu mismo abogado o abogada, no sé. En este caso me tocó una mujer y fue la que me desalentó para hacer esa denuncia. Con lo cual, a día de hoy, este señor no tiene ninguna condena por el tema de los malos tratos. No la tiene. Sí que llegó a tener después una orden de alejamiento, porque después del divorcio hubo amenazas telefónicas, amenazas personales, delante de la policía, y llegó a tener una orden de alejamiento también bastante irrisoria, puesto que consistía en alejarse 50 metros de mi persona. Ajá. Entonces, saludar de lejos. Claro, entonces psicológicamente era muy duro que se pusiera pues a esos metros enfrente a mi persona y bueno, pues me increpara, se pusiera de brazos cruzados, me insultara, etcétera, que había que estar llamando constantemente a la Guardia Civil. Yo tenía que bajar de casa cuidando muy mucho si estaba, si no estaba. O sea, he estado durante todos estos años vigilante en todo momento, de si me lo podía encontrar, de si yo estaba en un sitio público, de si había mucha gente, si podía estar entre el público. Ha sido una situación, sobre todo psicológica, muy, muy dura. O sea, una situación de tensión y de vigilancia permanente. Constante.
Sí, así ha sido. ¿Qué pasó con la custodia de los niños en aquel momento que tú finalmente decides no poner la denuncia penal y bueno, se queda en una cosa civil? Supongo que tú en aquel momento pensaste que bueno, por lo menos resolvías ya el tema divorciándote de él y sacándolo de tu vida. Sí. Se tomaron lo que llamaban medidas provisionalísimas, no sé si se siguen llamando igual, con lo cual lo que hicieron fue decirle que tenía que abandonar el hogar y de momento la custodia pasaba a mí, en este caso, porque me iba a quedar en el hogar familiar. Pero posteriormente tuviste un serio problema con los niños. Sí. Posteriormente la otra parte empezó a poner denuncias, pues bueno, contra mi persona, desde que me emborrachaba hasta que me quedaba con la pensión que no pasaba. Se llevaba a mis hijos y los devolvía de una manera fatal, luego dejó de ir a buscarlos, y lo que hizo fue denunciarme por maltrato. Entonces ahí ya tuvimos que entrar en un proceso de trabajadoras sociales, en este caso, psicólogos, peritos judiciales, todo lo que supone para unos hijos que en ese momento tenían 5 y 11 años. Fueron como 2 años de estudios varios psicológicos en el colegio, en casa, te hacían visitas a casa a ver si vivían en condiciones, a ver si tenían los mínimos para subsistir. Estaba vigilada constantemente, con la sensación de que no podía hacer ningún movimiento, que incluso poderles llamar a mis hijos la atención sobre algo iba a cargar la otra parte contra mí, en este caso. O sea, fue una persecución bastante dura también. Pasaste a ser tú la parte cuestionada y la parte vigilada. Eso es. Se me cuestionaba como buena o mala madre, si iban al colegio, si iban limpios, si iban sucios, si iban mucho al médico, si no iban, si los metros de mi piso eran adecuados, si tenían calefacción. Bueno, terrible, sí. Sí, un horror. Sí, un horror. En algún momento, no sé si quieres hablar de esto o no, a causa de todas esas denuncias que te pone él, de lo que él dice de ti, de un tiempo en el que llega a raptar a los niños, si se puede llamar así, porque no los devuelve. Cuando aparece, después de haber sido él el que había desobedecido las órdenes judiciales, los requerimientos judiciales de entrega de los menores, sin embargo, le otorgan la custodia a él, temporalmente. Sí. Él se los tenía que llevar unas vacaciones, creo que fue sobre 3 años después, sobre el 2004, si no me equivoco. Me mandó un mensaje diciéndome que no los iba a devolver. Yo presenté esto en la Guardia Civil y en el juzgado, y en el juzgado se me dijo que mientras no cometiera el delito no le podían impedir llevarse en sus vacaciones a mis hijos. Lo hizo. No los devolvió en tiempo y forma, y lo que hizo fue, como era otra comunidad autónoma diferente, ponerme una denuncia por maltrato en esa otra comunidad autónoma. Entonces lo que hicieron fue citarme y bueno, fue llegar, me cachearon en la comisaría, me increparon, tuve que ir a un juicio rápido. En ese juicio rápido evidentemente no se pudo demostrar nada, pero mientras se averiguaba o se investigaba a mi persona y si habían sido maltratados o no, le dieron la custodia de forma provisional. No hubo una presunción de inocencia hacia mí en ningún caso. Claro, porque en realidad tú habías pasado ese primer juicio civil donde te habían atribuido la custodia a ti. Sí. Porque el juez que atendió en esa primera instancia vio que este señor, entre otras cosas, era bastante inestable, ¿no? Sí, después de hacernos ese estudio que he comentado antes, a través de trabajadores sociales, psicólogos, peritos judiciales, que la otra persona no les podía dar estabilidad ni psicológica ni económica. Sin embargo, llega otro juez y de un plumazo, y sin volver a estudiar el caso,
digamos que anula la otra sentencia o se la salta de alguna manera y decide atribuir la custodia temporalmente a tu exmarido. Eso es, sí. ¿Cuánto tiempo duró esto, Sonia? Tardé en volver a recuperarlos 11 meses. 11 meses de lucha. De lucha, de cambiar de comunidad autónoma cada fin de semana para buscarlos porque no sabía dónde estaban. No los vi en todo ese tiempo. A veces llegué a oírlos, incluso teniendo orden de que los últimos, podríamos decir, creo que fueron los últimos 4 meses, se decretó que los tenía que devolver. Yo me presentaba en la puerta de la casa donde estaban con los cuerpos del Estado pertinentes, con la orden de devolución, y no lo hacía. Y como no podían entrar en una casa sin permiso, pues yo me volvía cada fin de semana de nuevo a mi trabajo, a mi otra comunidad, sin poder recuperarlos. Cuando ya pasaron los 11 meses, puso una orden desde el propio juzgado en el que él me había puesto la denuncia, porque tuvimos un juicio, se demostró que no había sido la denuncia real, y lo que hicieron fue ejecutar una orden de modo que fueron los cuerpos de seguridad de esa comunidad quienes fueron a por ellos y me los devolvieron. Finalmente recuperas a tus hijos. Sí. Se decreta que los tenga que ver en un punto de encuentro. Que los tenga que ver él en un punto de encuentro. Este punto de encuentro está a 70 kilómetros de mi domicilio. Él cambia la hora cuando quiere, luego no se presenta, con las consecuencias que tiene para unos hijos, sobre todo mi hija pequeña. El gasto que me supone a mí, el esfuerzo también psicológico, tengo que subir escoltada, tengo que bajar escoltada. En un momento dado dejó de ir al punto de encuentro, aún así denunciaba diciendo que era yo quien no los llevaba al punto de encuentro. Eso llevó otros informes por parte de los educadores sociales de ese punto de encuentro, hubo nuevos juicios y efectivamente se demostró que el que no acudía a sus visitas era la otra parte. Aún así estuve yendo casi durante un año cada semana al juzgado por denuncias de la otra parte contra mi persona. Bueno, al cabo de todas formas de un tiempo, el niño, que era más mayor, dándose un poco cuenta de la situación o siendo ya más consciente, decide que no quiere seguir teniendo relación con su padre. Decide que no quiere ir al punto de encuentro ni verlo. Durante 2 años más, desde que él lo decide, que es sobre cuando lo devuelven, no sé si son sobre los 14 años, le obligan durante casi 2 años más a ir a las visitas. Él decide que va, por no perjudicarme a mí, pero se queda en una habitación aparte. Entonces, claro, todo eso queda recogido en que por voluntad de él está 2 horas en un punto de encuentro sin querer ver a su otro progenitor. A todo esto, cada una de las denuncias que me ha ido poniendo la otra parte, cuando perdía en un juzgado, la ponía en otro, de otra comunidad autónoma y de otra comunidad autónoma diferente, para ver si le daban la razón. Todo lo que eso supone para que vez tras vez ir tú con las pruebas que tienes de que ya ese juicio ya se ha celebrado en otra comunidad autónoma y ha sido favorable a ti, nunca se te presume la inocencia. Llevo, como digo, desde el 2001 y jamás se me presume la inocencia. Entonces tienes que ir varias veces y la explicación que te dan es que no está centralizado. Entonces, todas las condenas que ha tenido por impago de pensiones, por sustracción de menores, por denuncias falsas, no las llega a cumplir, porque te dicen que son como nuevos juicios y que no cuentan los anteriores porque no está centralizado. O sea, ni siquiera le cuentan como antecedentes. No le cuentan. Como reincidencia, como nada. No. Cuando tuvo una condena, como era inferior, de cárcel digo, como era inferior a 2 años y un día, que creo que eran 2 años, no llegó a cumplir. Y entonces eso luego llega un momento como que... Sí, que se limpian los antecedentes. Sí, eso es.
penales. Claro, Eso. y además después de tanto tiempo, tus hijos de todas formas van creciendo, van haciéndose mayores, ya Sí. no les pueden obligar judicialmente a que sigan viendo a su padre. Eso es. Y entonces este señor empieza a desarrollar otra estrategia en la que además de atacarte a ti, empieza también a atacar a tu hijo. Sí, cuando es mayor de edad, no solo es que lo ataque, sino que manda cartas a su empresa, se presenta en su lugar de trabajo, porque él trabaja en un sitio público, de cara al público, se presenta en mis trabajos también, envía correos electrónicos y cartas. Bueno, en mi caso diciendo que tengo antecedentes penales y que como yo trabajo con personas y que cómo puedo estar trabajando con personas, cómo la empresa lo puede permitir. Tengo que volver a dar explicaciones que no quiero dar, tengo que demostrar que no tengo antecedentes penales ante mis superiores. Es un acoso y derribo. Me he ido cambiando de piso cuando se ha enterado dónde vivía para estar tranquila. Se volvía a enterar porque, curiosamente, aun teniendo orden de alejamiento, cuando te dan una resolución judicial pone tu dirección y le llega a la otra parte. Tuve bastante lucha en ese sentido y en las últimas ya no venía mi dirección, pero entre unos abogados y otros las acaban sabiendo y se acaba enterando. Entonces, en una de las denuncias que le puso a mi hijo, se enteró de dónde vivía y se fue a vivir a 2 calles de él, cuando él vivía en otra población más lejana. Creo que cualquiera se puede hacer a la idea de lo que supone eso, ¿no? Que alguien esté viviendo a 2 calles de ti, cuando no quieres verlo, cuando te visita en tu trabajo, cuando habla con tus compañeros de que estás denunciado y estamos hablando que estamos en el 2020, desde el 2001. Es que claro, han pasado casi 20 años. Efectivamente. Siempre los fiscales dicen que van a emprender acciones contra esta persona, pero no las emprenden, me dicen que las tengo que emprender yo. Esta persona será insolvente para no pagar la pensión, pero tiene justicia gratuita. Yo, como tengo una nómina, mi hijo tiene su nómina, no tenemos derecho a justicia gratuita. Entonces, estamos indefensos ante esta persona, porque cada vez que pone una denuncia estamos obligados a ir, estamos obligados a presentar abogado y procurador, y él ha gastado unos recursos increíbles en justicia, en denuncias, las mismas denuncias vez tras vez, que ya están demostradas que no han sido a su favor. Hay que volverlas a presentar, se tiene que volver a hacer nuevos juicios y estamos indefensos, incluso económicamente. Esto, Sonia, pensar que una persona puede pasar 20 años de su vida teniendo que defenderse de alguien que parece ser que no tiene otro objetivo en la vida, porque además me parece que no ha desarrollado profesión, no trabaja, o por lo menos no trabaja legalmente. Eso es. Sin embargo, sí ha sido condenado por impago de pensiones, porque cuando se ha pedido las cuentas, se ha demostrado que ha tenido dinero. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que se le condena al pago de las pensiones y los atrasos, vacía las cuentas. Entonces, cuando se le quiere embargar las cuentas, ya no tiene dinero. Eso lo hace vez tras vez, porque si no, una persona no es condenada. Si no ha tenido dinero suficiente, no es condenada. Pero se ha demostrado que sí, vez tras vez. Entonces volvemos a empezar. Hay que volver a pedir las nuevas cuentas, pero como ya se ha celebrado el juicio, no se puede volver a celebrar el juicio por el mismo motivo. Sin embargo, a él le han celebrado varias vistas contra mí por el mismo motivo, porque va a juzgados diferentes. Eso es desgastador. Sí, totalmente. Económicamente, psicológicamente. En cualquier caso, este señor parece que campa a sus anchas bajo la más absoluta impunidad. Sí, así es. Se siente impune y entonces por eso sigue haciéndolo. Con tu hija también creo que ha intentado ponerse en contacto de alguna manera, a pesar de que ella tampoco quiere mantener relación con él. Sí, todo hay que decir que cuando he comentado que después de la sustracción de menores o el secuestro, como lo queramos llamar,
se le quitó la patria potestad durante 5 años, es decir, no podía verlos siquiera, ni comunicarse, la orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que intentaba era acceder a través de las redes sociales que tenían mis hijos, a través de sus amigos, a través de enviar cartas al instituto. Iba al instituto como padre de ellos, pero entraba en recreos y etcétera para hacerse el encontradizo. Mi hija pasaba mucho miedo porque no sabía si se lo iba a encontrar. Para ellos ha sido también, a día de hoy mi hija tiene miedo de encontrárselo todavía. Hace 2 semanas contactó por una red social del que es la pareja de mi hija para que intentara convencerla de verlo. O sea, y la última denuncia que hemos tenido los 3 ha sido justo antes de la cuarentena, que de momento se ha parado todo. Y ha sido en otra comunidad autónoma. Estamos obligados los 3 a ir con abogado y procurador, que eso supone mucho dinero, o no hacer nada. Entonces estamos indefensos porque no tenemos el dinero que hubiéramos necesitado. Claro, y si no hacéis nada, probablemente le darán la razón a él. Sí, aunque en este caso tampoco importaba mucho, porque él lo que está denunciando es que no pagar ya más pensiones porque son mayores de edad, pero es una pretensión que yo nunca he tenido. En el momento que ellos han sido independientes económicamente, yo no he solicitado ninguna pensión más, ni pienso hacerlo. Entonces es una denuncia que no ha lugar porque él sabe que no se le está exigiendo. Tú lo que le reclamas son las pensiones de cuando eran menores de edad. Sí, durante todos estos cuando estaban años. Estudiando. Eso es, antes de ponerse ellos a trabajar, eso es. O sea, que ya no le estás reclamando nada. Yo, fuera de lo que me ampara la ley, no he hecho ninguna petición. ¿Ves algún modo de terminar con este problema? Tendría que ser de oficio, porque si económicamente yo no puedo coger un abogado, quiero decir que a través de los propios fiscales, los propios jueces, tendría que salir en el sistema central como una historia de vida judicial de cada persona, ¿no? De cuántos juicios ha tenido, por qué causas, si ha sido condenado o no. No darle más espacio ante las mismas cosas, o multarlo y que lo cumpla. Y si no tiene dinero, que siempre se va insolvente cuando tiene las multas, hacerle trabajos para la comunidad o efectivamente entrar en prisión, porque si llega a ser un vecino el que me hace todo esto, o una vecina, estaría en prisión. Pero digamos que a mí la sensación que me da es que se le quita importancia porque ha sido tu pareja. Claro, o porque es el padre de tus hijos. Eso es. Uh-huh. O sea, en algún lugar en el imaginario colectivo o social o del sistema judicial sigue pareciendo que es menos grave que si lo hace un ajeno. Y sí. Que yo creo que es al contrario, porque desde luego el ensañamiento es a conciencia y para derribarte, para destruirte, para que no avances y para seguirte maltratando en la medida que puedes. Desde luego lo que se aprecia por lo que cuentas, en esas actuaciones de presentarse en vuestros trabajos, de enviar cartas a vuestros jefes, de incluso a los amigos y amigas de tus hijos, o sea, es una actuación de una persona que, bueno, no sé, o es muy dañina o está muy trastornada. Lo más que dijeron en un juicio, que fue un fiscal que dijo que iba a emprender acciones legales, jamás se supo que era querulante. Ese fue el término. Está todo el rato en lo mismo, pero si la justicia no le para, que es en la que se está gastando el dinero y el tiempo, porque ha habido juicios que han tardado hasta 4 años en salir, ¿eh? Entonces se solapan unos con otros, claro. Claro, porque además tenemos ese problema en la administración de justicia en este país, una falta de medios y una lentitud en todos los procedimientos. Claro. Entonces, Sonia, ¿qué reclamarías tú a la administración de justicia o al sistema en general? Al sistema, pues que eso, llevara un registro central y que verdaderamente se pudieran comunicar unos jueces con otros. Y luego, a nivel personal, yo creo que me tendrían que poner un abogado o abogada de oficio
que verdaderamente le pudiera pedir responsabilidades al Ministerio de Justicia. A mí debería resarcirme porque también he tenido que recibir terapia psicológica durante 4 años. Se dice pronto, pero eso a mí nadie me lo está compensando. Ni mis idas, ni mis venidas, ni mis permisos en los trabajos, ni mis nervios, ni mis noches sin dormir, ni las llamadas amenazantes, ni tener parejas que se ven también envueltas en todo esto por este señor, que esa otra parte tampoco la he tocado. Son muchos los flecos y muchos los aspectos a los que afectan este tipo de situaciones. Claro, y luego a mi familia extensa, más extensa y menos extensa, claro, que también. Es que podemos decir que llevas casi la mitad de tu vida, o poco menos, sí, bajo una situación de dominio de este señor que actúa sobre ti o sobre tus hijos cuando le parece, y que no hay nadie, ninguna institución, que le frene los pies. Bueno, en realidad llevo más de media vida, porque son desde el 2001 hasta hoy de juicios, pero estuve 12 años y medio casada anteriormente. Es verdad. Yo, desde los 18 que recibí mi primera agresión hasta febrero, que como he comentado he tenido por su parte la última denuncia, voy a hacer 49 años este año, desde los 18. Pues sí, es bastante más de media vida, no lo había calculado bien, efectivamente. Es un poco indignante, a pesar de que desde el gobierno, desde los centros de poder político, se llenen la boca hablando de las medidas que se están tomando para proteger a las mujeres de las situaciones de acoso, de malos tratos. Lo cierto es que en la práctica este señor ha encontrado una vía, y además parece que incluso protegida por la ley, amparada por las mismas instituciones, para amargaros lo que os quede de vida, parece ser. A todo esto también me gustaría aclarar que no he recibido ninguna ayuda por parte de la Administración, ni de servicios sociales, ni de comunidades autónomas, entre otras cosas, porque como no le denuncié en su día, cuando hemos hablado al principio, no estoy reconocida como violencia de género y no tengo derecho a todo esto, a pesar de que he llegado a llevar un localizador las 24 horas del día durante unos 4 años. Así que no tienes, digamos, el estatus de víctima. No lo tengo, no se me reconoce ni para vivienda, ni para pensiones, ni para que mis hijos les paguen los estudios. Eso sí quiero dejarlo claro, porque parece que siempre la mujer tiene ventaja, se queda con la casa, se queda con no sé qué. No, yo me quedé con deudas, limpió las cuentas, pidió un crédito de 12.000 euros que tuve que pagar yo, porque si no, a la que le quitaban la casa que estaba sin pagar, porque llevábamos 3 meses en ella, era a mí, y a mis hijos nos íbamos a quedar en la calle. O sea, aquí en todos estos años, como se puede entender, se podrían contar muchísimas más cosas. Sí, podríamos alargar pero que esta conversación. He estado desamparada a todos los niveles, quitando por la Asociación de Mujeres, como digo, y por Cruz Roja, que fue quien me dio el localizador en aquel día. He estado desamparada completamente. Es muy duro todo esto que cuentas. La verdad es que es muy duro. Supongo que todo esto ha marcado tu vida. Sí. Quiero decir que si este señor no hubiera aparecido en ella, seguramente habría sido completamente diferente. Sí, porque al final yo me considero una persona como cualquier otra. Mi familia es una familia normal. Nunca habíamos tenido ningún problema con nadie, mucho menos de juzgados. Somos trabajadores. No sé, es que somos personas... Una familia de clase media al uso. Sí, como cualquier otra familia, pero a veces se te cruza este tipo de personas en tu camino y te arruinan si te dejas arruinar. Yo también tengo que volver a decir que gracias a los 4 años de terapia conseguí salir adelante. Yo creo que si no, bueno, ya apoyo de amistades y familia.
pero si no, posiblemente hubo un momento en mi vida que yo creí que mi cabeza hacía clac. Cuando no los devolvió, fue un momento crucial. Yo creí que se me iba la cabeza totalmente. No en el nivel, no a nivel agresivo, sino a nivel de que se te va ya la conciencia de una manera... Que te sientes rayando la locura. Efectivamente, porque no comprendes nada, no te entra en la cabeza, es imposible que esté sucediendo todo esto. Sí, yo estoy entrevistando a Sonia, esto es un apunte para los oyentes, porque nos conocemos desde hace muchos años, desde antes del 2001, y puedo dar fe de esto que está comentando, de ese momento, que fue durísimo para ella y que para mí también supuso un impacto muy fuerte, porque hasta entonces yo creía en la protección de los juzgados y los tribunales, y lo que vi en aquel momento me impresionó mucho y me afectó muchísimo. Y recuerdo incluso haberte acompañado a urgencia médica, en un momento a urgencias, porque no sabíamos si te estaba dando un infarto o qué te estaba pasando, sí. Sí, es que estas cosas hay que vivirlas. Sí. No sé si quieres añadir algo más a esta entrevista, si te gustaría mandar un mensaje social o a otras mujeres que se vean en la misma situación que tú. Sí, bueno, al final las que estamos en precariedad económica solemos ser las mujeres, entonces si no tenemos dinero no tenemos justicia. Si no es por las asociaciones de mujeres varias que hay, estaríamos perdidas. Sin embargo, al resto de mujeres que estén pasando situaciones similares, esto no quiero que sirva para que se rindan, todo lo contrario. Yo he salido adelante, ahora podría decir que no me afecta, quiero decir, es molesto tener que ir a los juzgados, volver a entregar papeles, pero no me hunde, porque no voy a permitir que esa persona me hunda. He salido adelante, he criado a mis hijos, creo que tengo vida, cosa que la otra persona, por quererme perseguir y derribar, no tiene, y yo animo a que den el paso, y den el paso cuanto antes, porque es mucho peor no sobrevivir y acabar bajo tierra que lo que yo estoy pasando. Sí, seguro. Además tú eres una mujer muy fuerte, y aunque la entrevista no sé si se aprecia mucho, se apreciará, pero además con mucho sentido del humor. Sí. Y yo creo que eso también ha sido una protección para ti. Sí. Buscarle siempre la chispa incluso a las peores situaciones. Sí, he llegado a decir que me podían convalidar en derecho las horas de juicio. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que si me convalidan, sí, puede sonar a broma, pero es que había momentos en los que tenía que sacar la parte irónica a la situación porque era insostenible. Sí, además debo añadir que supuso un avance muy importante para ti, porque también retomaste algunos estudios. Sí. Te hiciste una carrera universitaria, además de criar a tus hijos. Y trabajar al mismo tiempo. Sí, a mí yo siempre había querido hacer estudios universitarios, no lo había conseguido porque era imposible, no podía casi salir de casa nada más que para trabajar. Entonces lo que hice fue decidir que sí, yo quería estudiar una carrera, y cuando ya pues recuperé a mis hijos y tal, empecé, seguía con apoyo psicológico, trabajaba en varios sitios para poderlo sacar adelante, tuve mucho apoyo por tu parte, como bien sabes, porque yo estaba sola con ellos prácticamente todo el tiempo. Luego tuve una pareja que también me apoyó muchísimo. A ver, eso tiene que ver con la resiliencia de la persona, yo creo, ¿no? También el haber estado en una situación de maltrato durante 12 años y medio dentro de un matrimonio, mentalmente yo creo que o te has suicidado directamente o tienes una fortaleza que te desconoces a ti misma, mental, ¿eh?
¿Qué pasa con esto? Que para los juzgados te ponen desventaja. Claro, Le quita importancia a lo que estás pasando, porque si lo estuvieras pasando tan mal, no harías todas estas cosas. Entonces es un sistema tan podrido. La mujer, la mujer no tiene que ser solo maltratada, sino que tiene que parecerlo. Y tiene que parecer que sufres. Y tiene que parecer que vas desaliñada. Y tiene que parecer, o sea, es que me han llegado a dar consejos los abogados que es demencial. Se nos agota ya el tiempo del programa. Muchas gracias, Sonia, por habernos acompañado y por tu valiente testimonio. Y ojalá sirva de algo. A ti sí que por darme cabida en este espacio, y animo no solo a las mujeres, sino a cualquier persona que tenga este tipo de trabas con la justicia, que sigan reclamando y tendría que haber alguna asociación o así que directamente reclamara tantos y tantos casos que tiene que haber. Un abrazo muy fuerte, Sonia. Soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis. He estado al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa, y poco a poco me fui dando sueño. Y aquí estoy durmiendo al borde de despertar. Como Gloria Fuertes, nosotras también nos sentimos muchas veces al borde. ¿Al borde de qué? De cualquier cosa. Del precipicio, de la salvación. En esta semana de celebración del orgullo LGTBI, todavía debemos recordarles a algunos y a algunas que todos y todas y todes tenemos derecho a amar y a practicar sexo con quien nos dé la gana y con quien le dé la gana. Pasad un buen verano, disfrutad de la compañía de vuestra gente y recuperad fuerzas. Hasta el próximo podcast.